hermanos y hermanas, si bien ustedes, las operadoras y los operadores del sistema de aguas vivas para el mundo, son el alma de este sistema, en este caso entonces la turbina es el corazón en todo este funcionamiento. La turbina, aunque es uno de los componentes que menos atención requiere porque es duradera en su fabricación, sí es necesario, en el caso de presentar problemas, tener un mínimo técnico de cómo darle mantenimiento, precisamente para que este corazón nos ayude a bombear esa agua y que fluya como la sangre en nuestras venas. A continuación, vamos a explicarles cómo desarmar la sección hidráulica de la turbina para darle mantenimiento y enseñarles también cómo rearmar esa sección hidráulica sin ningún tipo de complicaciones. Para eso vamos a necesitar las siguientes herramientas: un destornillador de estrías, un destornillador de paleta, el cubo medida 11-16 avos, un cepillo de dientes usado, si puede ser nuevo mejor, pero siempre que tenga la cerda lo más dura posible, una cerda bien dura, el lubricante de silicona y el ácido muriático o vinagre, si no tenemos ácido muriático, que vamos a estar utilizando para desincrustar entonces las sales de magnesio y de calcio que se pegan a las paredes interiores de la sección hidráulica. En este caso no hemos presentado en la mesa de trabajo el ácido muriático o el vinagre porque vamos a estar trabajando, vamos a desarmar una turbina que es nueva, por tanto no tiene ningún tipo de incrustación. Bien, ahora vamos a decirles cómo procedemos para desarmar la sección hidráulica de la turbina. En este caso vamos a desarmar o a zafar la turbina por sus uniones y vamos a desmontarla del tablero donde está montada o la pared donde esté montada la turbina en el sistema. Después la vamos a voltear para sacarle todo el agua que pueda tener dentro acumulada y entonces procedemos a desarmar los tornillos de la sección hidráulica. Para eso vamos a girar la turbina, vamos a ponerla sobre la mesa con los tornillos mirando hacia arriba. Entonces tomamos el destornillador de estrías y vamos a zafar uno por uno los tornillos, pero de manera cruzada. Vamos a zafar el primero. Bueno, ya cuando hemos desarmado el último tornillo, cuando quitemos el último tornillo, vamos entonces a desmontar con mucho cuidado la tapa de la sección hidráulica. Ahí se desmontó bastante fácil. Muy bien. Mucho cuidado. Si se trabase esta tapa, pueden utilizar un destornillador, pero tienen que tener mucho cuidado de no dañar esta punta de goma, que es esencial para la sección hidráulica porque hace que selle y no se salga el agua. Ya zafamos la tapa de la sección hidráulica. Vamos a proceder a zafar el impelente. Para zafar el impelente entonces vamos a introducir el destornillador de paleta por el orificio que está en la cubierta de la paleta de enfriamiento de la turbina. Y hacemos coincidir la paleta del destornillador lo hacemos coincidir con una hendidura que está en el eje donde está ubicada la paleta de enfriamiento de la turbina. Y por este lado entonces ubicamos el cubo 11-16 en la tuerca que tiene el impelente. En sí no es una tuerca porque viene incorporada al impelente, y giramos en sentido contrario a las manecillas de reloj. Zafamos el impelente. Como pueden ver, el impelente sale junto con la tuerca porque es una tuerca que está incorporada, es una misma unidad, y zafamos muy cuidadosamente el sello que está en el impelente. Con mucho cuidado vamos zafando ahí el sello. Y ya tenemos entonces
Ya tenemos entonces desarmada la sección hidráulica de la turbina, que está compuesta por el sello mecánico, el impelente, la junta y la cubierta de la sección hidráulica. Este sello mecánico tiene varias partes, ¿sí? Tiene en este caso grafito por este lado, que es la parte que va contra la porcelana que está en la otra parte de la sección hidráulica. Grafito, un muelle que ejerce la presión para que el sello se expanda y una junta de goma que sella, que es lo que hace que no permita que el agua en la sección hidráulica pase hacia la parte eléctrica, hacia el motor eléctrico. Para el mantenimiento de la turbina, vamos a imaginarnos hipotéticamente que las partes plásticas de la sección hidráulica tienen mucha incrustación de sales de magnesio y de calcio y queremos eliminarlas. Algo que ocurre frecuentemente es que dentro de estas hendiduras que tiene el impelente se acumulan muchos sales de magnesio y de calcio y provoca que entonces la turbina no pueda bombear el agua a la misma velocidad, con la misma fuerza, y vemos que entonces el rendimiento de la turbina se ve afectado significativamente. Para poder desincrustar entonces estas sales de magnesio y de calcio, vamos a proceder con el ácido muriático o con el vinagre si no tenemos ácido muriático. En este caso vamos a sumergir dentro del ácido muriático el impelente y vamos a mojar con ese ácido o con el vinagre todas las partes plásticas que tengan incrustación de sales de magnesio y de calcio. Dígase esta sección de aquí, con mucho cuidado de que ese ácido o ese vinagre no penetre hacia esta parte, sí, por dentro del eje, porque del lado de allá lo que está es el rodamiento del motor eléctrico y puede dañarse, puede echarse a perder. Es decir, mojamos cuidadosamente esta parte, mojamos cuidadosamente esta otra parte de la turbina, es decir, de la sección hidráulica, con el ácido muriático. El sello también lo humedecemos y dejamos reposar 2 horas. Dejamos que ese ácido muriático o ese vinagre actúe por 2 horas. Después de 2 horas entonces procedemos a eliminar todo ese ácido muriático o ese vinagre. ¿Cómo lo hacemos? En ese caso cepillamos con fuerza todas las partes donde exista incrustación, cepillamos con fuerza. A veces dentro de estas hendiduras debemos introducir algún tipo de un gancho o un destornillador fino que nos permita sacar realmente la incrustación que se adhiere a estas hendiduras del impelente, que como les expliqué provoca que entonces la turbina no tenga la misma eficiencia. Entonces cepillamos con fuerza o introducimos el pequeño destornillador, sacamos toda esa incrustación. Lo mismo de aquí adentro, de esta parte, cepillamos con fuerza la tapa de la sección hidráulica y a continuación procedemos a enjuagar con abundante agua. Enjuagamos con abundante agua el impelente, el sello también lo podemos cepillar para quitar la incrustación que se pega al muelle. Muchas veces la incrustación lo que provoca es que el muelle no se pueda liberar. Al no liberarse, al no expandirse el muelle, no crea un sellaje perfecto aquí junto a esta pieza de cerámica, de porcelana, y el agua pasa hacia el motor eléctrico, dañando los rodamientos y dañando también el enrollado del motor. Cepillamos con fuerza, intentamos sacar toda la incrustación que esté, enjuagamos con abundante agua. Aquí entonces, en vez de enjuagar con abundante agua, lo que pasamos es un paño húmedo, retiramos la mayor cantidad de ácido muriático de vinagre posible, siempre teniendo en cuenta o cuidándonos de no dejar que el agua pase hacia la parte eléctrica del motor. Lo mismo ocurre con la tapa de la sección hidráulica. La lavamos bien, a esta sí la podemos enjuagar perfectamente con abundante agua, no hay problema ninguno en esa parte. Pero siempre recuerden, muy importante es no derramar o no salpicar agua al interior del motor eléctrico, exactamente. Algo muy importante que ocurre muchas veces es que mientras la turbina esté funcionando vemos que drena agua por esta parte de aquí abajo. Drena algunas goticas de agua. Eso significa que este sello no está ejerciendo su función. Este sello, al trabarse por la incrustación de sales de magnesio y de calcio,
no sella perfectamente el grafito contra la porcelana y el agua pasa. Cuando ocurre eso, debemos detener inmediatamente la turbina y debemos proceder a darle mantenimiento a la sección hidráulica o a cambiar el sello en caso que el sello esté dañado. El sello tiene una cubierta, un interior de goma que es hermético. Si esa parte de goma se rompe, se raja, entonces pasa el agua. Debemos cambiar el sello, o si es simplemente un problema de mantenimiento, darle mantenimiento a la sección hidráulica de la turbina. Una vez entonces que eliminamos toda la incrustación que existía dentro de la sección hidráulica de la turbina, procedemos entonces a su rearme. Lo primero que vamos a hacer es lubricar el sello mecánico, sobre todo en la sección del muelle. Y un poco en su interior. Y vamos a colocar entonces el sello mecánico en el impelente. Recuerden que el sello mecánico en el impelente va la parte donde es visible el muelle hacia el impelente, para que quede entonces la parte de grafito pegado hacia la bomba en la parte de porcelana. Colocamos entonces el eje. Ahí vamos a utilizar igual el destornillador de paletas. Y vamos a proceder entonces a enroscar el impelente. Primero podemos presentarlo con la mano. Y luego entonces, cuando tope, vamos a utilizar la llave de cubo de 11/16 y vamos a apretarlo, pero solo al peso de la mano. Eso no debe quedar justo, porque si no el buje se aprieta contra el sello y la bomba entonces no funciona, no tiene las revoluciones que debe tener para su correcto funcionamiento. Luego entonces vamos a proceder a sellar la sección hidráulica. Lo que vamos a hacer es lubricar la junta de goma. Que es la que nos va a garantizar el sello hermético de esta sección. Colocamos la junta. Y luego entonces vamos a colocar la tapa de la sección hidráulica. Debemos recordar, en dependencia del diseño de su sistema, cómo es que debe quedar la tapa de la bomba. Tomamos como referencia la base que va hacia la tabla o hacia la pared donde está el sistema, y ahí entonces nos fijamos en su dirección, si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y que quede entonces la entrada de la bomba y la salida en el mismo sentido que la base. Procedemos entonces a colocar los tornillos de la misma forma que los retiramos, o sea, en una sección cruzada. Y colocamos entonces el último tornillo. Es recomendable, a medida que estamos poniendo los tornillos, no apretarlos todos de una vez, para que la tapa de la sección hidráulica no entre virada. O sea, se pone de forma cruzada, pero los presentamos y luego entonces, una vez que todos están colocados, procedemos entonces a apretar. Luego entonces de colocar este último tornillo, la bomba ha quedado completamente limpia con su mantenimiento y ya podemos colocarla nuevamente en el tablero o en la pared. También agregar que el lubricante de silicona, en el caso de no tener lubricante de silicona, podemos utilizar cualquier lubricante que sea a base de agua, o en su defecto podemos utilizar aceite de cocina. El aceite de cocina sirve como lubricante también para la junta, pero nunca a base de ningún químico como petróleo, por ejemplo, porque se puede desgastar la junta de goma si le echamos un lubricante que no sea a base de agua.
Ahora vamos a hablar de algo que ocurre frecuentemente en las instalaciones. Frecuentemente vamos a lugares y vemos que en la parte de la entrada, es decir, de la succión de la turbina, y en la parte de la salida, en la parte de descarga, hay salideros. Vemos frecuentemente muchos salideros, vemos que se crea una capa de algas, de moho en esa parte, y es porque no sella perfectamente el conector a la entrada de la turbina. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que usted tenga un salidero de este tipo, recuerde siempre que la entrada, es decir, la succión y la descarga de la turbina, son cónicas. Por tanto, las piezas que traemos, las piezas que tenemos, generalmente no tienen el diámetro necesario para llenar ese vacío que se crea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar entonces con bastante teflón. Hay que darle alrededor de 20 vueltas de teflón. ¿Y qué pasa si no tenemos teflón? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que nosotros llamamos el teflón cubano, que es la jabita de polietileno o la jabita de nylon. Cortamos, esta jabita fue previamente cortada, doblamos la jabita, la cortamos alrededor de quizás 3/4 de pulgada o 1 pulgada de ancho. Ya tenemos varias cortadas y la utilizamos como sustituto del teflón. Muchas veces no tenemos teflón y vamos a utilizar esta jabita de nylon, la jabita de polietileno. La vamos a enroscar siempre con la tubería, es decir, con el conector en la mano, la tubería en la mano, con la rosca, y vamos a enroscar en sentido de las manecillas del reloj. Vamos enroscando y vamos estirando. Enroscando y estirando para que quede bien firme esa jabita de nylon o teflón cubano, como nosotros le llamamos. Lo que queremos hacer es crear un cuerpo que cubra el espacio ese que hay entre el conector y la entrada o la salida. Cuando ese espacio no es cubierto, por supuesto, ocurre el salidero. Es lo que queremos evitar. Podemos ponerle varios pedacitos de polietileno para que cubra todo ese espacio. Recuerde siempre estirar esa jabita de nylon para que quede bien firme. Vamos a proceder a enroscar. Y con el pico loro vamos a ajustar ese conector. Ajustamos el conector. Y nunca vamos a llevar la rosca hasta el final. ¿Qué pasa? Que una vez que las roscas llegan hasta el final, entonces ya no hay más rosca, y lo que hace es que apretamos rosca contra rosca y eso daña tanto la rosca de la entrada, de la succión o la descarga, como la rosca del conector. Siempre vamos a dejar entre 1-2 milímetros de rosca que quede fuera de la entrada o de la salida, en este caso succión y descarga. Una vez que terminemos de apretar ese conector y queda bien firme, entonces vamos a ver que fuera de esa toma quedan entre 1 o 2 milímetros de rosca. Nunca aprieten el conector hasta el final. ¿Qué pasa? Una vez que el conector llega hasta el final, se acaba la rosca y las roscas entonces se aprietan entre sí y se dañan. Por tanto, siempre dejen entre 1 o 2 milímetros de rosca fuera, es visible, fuera de la entrada o de la salida, en este caso de la succión de la turbina. Recuerden siempre que el mantenimiento, el desarme, el rearme de la turbina son pasos, son procedimientos que llevan mucho tiempo, mucha paciencia y hay que hacer con un extremo cuidado. Recuerden que el motor, es decir, la turbina de agua, es el corazón de nuestro sistema. Por tanto, queremos que este corazón funcione para mucho tiempo, funcione por mucho tiempo, para que corra entonces esa agua purificada
de la misma manera que corre la sangre en nuestras venas.